Hola, les habla JM Padrón, fundador y CEO de JNT. Hoy vamos a ver la sección de financiamiento de propiedades comerciales que forma parte del módulo introductorio, valga la redundancia, introducción a los bienes raíces comerciales. Vamos a aprender los conceptos básicos en lo que es el financiamiento comercial. Y estos son, ¿qué es una hipoteca? ¿Qué son las tasas de interés? La amortización, la madurez o término de la hipoteca, el pago mensual que incluye el capital más el interés, el servicio de la deuda, el porcentaje que el banco nos va a ceder, que generalmente en inglés se llama LTV, que es Loan to Value Ratio. Quiere decir qué porcentaje sobre la propiedad nos van a prestar. Y después vamos a ver el coeficiente de cobertura o coeficiente de servicio de la deuda, un concepto importantísimo. La hipoteca es un derecho de garantía que se constituye para asegurar el cumplimiento de una obligación, que confiere a su titular un derecho de realización de valor de un bien, el cual, aunque grabado, permanece en poder de su propietario. En otras palabras, cuando uno le hace un préstamo a un bien inmueble, le hacen una nota que es el préstamo en realidad. Están haciendo una nota que es lo que constituye el documento del préstamo. Pero adicionalmente a eso, hacen una garantía que es la hipoteca. Y esa garantía, la propiedad está colocada como garantía para cubrir la nota del préstamo. Eso es básicamente una hipoteca. Es interesante ver, como vemos en la gráfica, el apalancamiento que produce una hipoteca. Yo puedo definitivamente mejorar mis tasas de retorno si tengo un préstamo cuando voy a hacer una inversión en una propiedad comercial. La tasa de interés representa un balance entre el riesgo y la posible ganancia. Si las tasas de interés fueran las mismas, tanto para depósitos de bonos del Estado, cuentas bancarias a largo plazo o inversiones en un nuevo tipo de industria, nadie invertiría en acciones o depositaría en un banco. Entonces es muy interesante ver las tasas de interés, por supuesto, que fluctúan dependiendo de la economía del país, dependiendo de los factores externos y los factores internos. Ahorita con la globalización, cuando pasa algo en los Estados Unidos o pasa algo en Europa, de una vez se refleja en todos los mercados. Amortización es el proceso financiero mediante el cual se extingue gradualmente una deuda por medio de pagos periódicos. Y es una fórmula contable que nos dice cómo va el estatus de la hipoteca a medida que pasan los años. En este ejemplo que coloqué aquí, tenemos que son 30 años y la hipoteca, como ustedes ven, se va amortizando. Al principio vamos amortizando muy poco a capital y la mayoría es interés hasta que llegamos al año 15. Y el año 15 es la mitad, ¿verdad? Deberíamos de estar prácticamente equiparados, pero sin embargo no lo estamos. Es solo a partir del año 17 que empezamos a equipararnos y a partir de ahí a tener una hipoteca mayor valor en lo que es el préstamo de la hipoteca. Vamos a ver entonces el concepto de madurez o término de la hipoteca, la amortización, el servicio de la deuda y lo que es el coeficiente de servicio de la deuda. Fíjense bien, muy importante, la madurez es el periodo tiempo de vencimiento de la hipoteca. No se debe confundir con el periodo de amortización. En las hipotecas residenciales, una vivienda, generalmente el periodo de amortización coincide con el periodo de madurez. Me hacen un préstamo a 30 años, al 5% fijo, pues al terminar el año 30, yo pagué mi hipoteca. O me dan una hipoteca en 15 años y con una amortización de 15 años, cuando yo termine, llegue al año 15, yo ya he terminado de pagar mi hipoteca.
En los préstamos comerciales es otro cantar. Los préstamos comerciales, primero que las hipotecas no son a largo plazo como 30 años. La mayoría de las hipotecas comerciales oscilan entre 7 y 15 años. Lo que sí permiten es que las hipotecas comerciales tienen una madurez, un término, pero tienen otro término de amortización. Y se preguntarán, ¿por qué es eso? ¿Por qué me dan más amortización en lo comercial? Simplemente porque lo comercial es un negocio financiero. Y yo, a medida que voy incrementando mis rentas y a medida que voy llenando mis espacios comerciales, voy teniendo más flujo de caja. Pero al principio estoy un poco corto de flujo de caja y las cuotas del banco, cuando es una amortización, digamos, a 20 años con una hipoteca de un término a 10, nos da un respiro para ayudarnos al flujo de caja. El servicio de la deuda es el pago mensual de la hipoteca multiplicado por 12. Aquí ven un símbolo PMT, ese símbolo va a ser muy famoso cuando empecemos a hacer ejercicios con la calculadora financiera. Este término es de suma importancia y les voy a decir, muy poca gente maneja y conoce estos términos. Este término es el coeficiente del servicio de la deuda. Y el coeficiente del servicio de la deuda se define como el yo dividido por el servicio de la deuda. Y no es más que un cociente que utilizan los bancos para mitigar el riesgo cuando hacen un préstamo a una propiedad comercial. Y es muy sencillo. Fíjense bien, vamos a decir que el coeficiente del servicio de la deuda fuera 1. Si el coeficiente del servicio de la deuda fuera 1, quiere decir que el yo y el servicio de la deuda son iguales. Entonces, imagínense el riesgo que está cogiendo el banco o corriendo el banco cuando el yo es igual al servicio de la deuda. Se me va un inquilino y ya el yo me baja, ya no tengo que pagar, no, la propiedad no produce suficiente flujo de caja para pagarle al banco. Entonces, lo primero que debemos de ver es que el coeficiente de servicio de la deuda siempre tiene que ser mayor que 1. ¿Y cuánto mayor? Depende de las instituciones bancarias. Probablemente generalmente el coeficiente de servicio de la deuda es de 1.25 a 1.40. Y 1.40 son los bancos más conservadores, a lo mejor bancos que ya tienen una cartera llena de crédito y no les interesa mucho más. Y a lo mejor los que cobran 1.25 son bancos que son más agresivos, que tienen una cartera de crédito para colocar, y es básicamente eso, entre 1.25 y 1.40. Entonces, si un coeficiente de servicio de la deuda es de 1.25, lo que nos está diciendo es que la propiedad tiene que producir 25% por encima de lo que es el servicio de la deuda. Si fuera 1.40, quiere decir que tiene que producir un 40% por encima de lo que es el servicio de la deuda. Todas las instituciones financieras que otorgan préstamos comerciales utilizan este factor y esta fórmula. Después de ahí es que van a dar 70, 60, 75% del préstamo. Es muy interesante que tengan este concepto muy claro, como todos los que hemos visto aquí. Espero que les haya aclarado bastante. Hemos visto conceptos muy sencillos, muy puntuales, pero concisos. Y esto nos va a ayudar mucho cuando entremos en el módulo de análisis financiero. Bueno, me despido. Hasta la próxima.